Bienvenidos a Galería VIP. Está con nosotros Sara Irene Herrerías Guerra, procuradora de Províctima. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. No tiene mucho este centro que atiende a las víctimas en varios sentidos, sin embargo ya hay algunos resultados al respecto. ¿Cuáles nos puedes comentar? Gracias. Sí, esta Procuraduría tiene aproximadamente 13 meses de que empezamos a operar. Sin embargo, se creó de instancias que ya atendían víctimas en instituciones como la PGR, como Seguridad Pública, como Función Pública. Entonces, por una parte, la gente que trabaja en Províctima tiene gran experiencia en atención a víctimas, y también los centros de atención a víctimas de esas entidades pasaron sus casos a Províctima. Entonces hay asuntos que en esos centros de atención a víctimas ya atendían. A partir de que ya es Províctima, de octubre hacia acá, hemos atendido aproximadamente a 14,000 personas que han venido al Distrito Federal y a los 15 centros de atención que tenemos en la República, y hemos brindado aproximadamente 127,000 servicios. A ellos y a sus familiares. Exactamente. ¿Pero quién se puede acercar a Províctima? Sí, atendemos principalmente víctimas de delito de alto impacto, como son el secuestro, el homicidio, desaparición de personas, extorsión y trata de personas relacionados con la delincuencia organizada. Sin embargo, al llamarnos Províctima, se acercan víctimas de muchos delitos, y la instrucción es que nunca decir aquí no es. La gente que se acerca a nosotros tratamos de resolver la problemática, y si no podemos atender por ser un delito de menor impacto, como un robo simple, nosotros los llevamos a las procuradurías estatales que los pueden atender. Al ser una entidad que ya atendía víctimas, nuestro segundo delito que atendemos es violencia contra las mujeres, violencia intrafamiliar. Sigue siendo un delito que atendemos mayormente. Entonces pueden acudir a nosotros las personas que hayan sido víctimas de delito, y van a recibir de parte de nosotros esta atención integral. Uh-huh. Oye, ¿y tienen un nuevo protocolo para búsqueda y recopilación de información en el caso de secuestros, desapariciones, etcétera? Sí. Hay una subprocuraduría de personas desaparecidas o no localizadas que atiende estos dos delitos. A partir de la experiencia de acompañar a las víctimas ante el Ministerio Público y ver qué no había hecho el Ministerio Público desde el momento de la desaparición, se inició este protocolo. Es un protocolo que va estableciendo qué tiene que hacer el Ministerio Público desde el momento de la desaparición hasta los primeros 3 meses, y son las diligencias prácticas. No solo es mandar oficios, sino qué tienen que hacer y cómo va desapareciendo la información de las fuentes de información si no se pide en ese momento. O sea, familiares, redes sociales, teléfonos, cámaras de video, por ejemplo, hay cámaras que guardan la información una semana, otras que las guardan 2 semanas. El Ministerio Público va a saber que si no piden la información en una semana, esa información se va a borrar. En los teléfonos celulares también, cuánto tiempo se guarda ese número celular y cuándo ya se asigna nuevamente. En las redes sociales se van estableciendo todas estas fuentes de información. Algo que decías de los familiares, algo muy común es que la gente desaparece la persona y cancela las cuentas de banco. Y es algo que no se debe hacer, porque siguiendo el movimiento del dinero es como puedes ir siguiendo dónde va la víctima o los probables responsables que se llevaron a la víctima. Entonces son diligencias y consejos que tienen que hacer tanto la familia como el Ministerio Público. Pero lo importante es que se presentó en la Conferencia Nacional de Procuradores, y a partir de ahí se ha presentado ya a 29 procuradurías. Solo faltan 2 procuradurías, y cada grupo de búsqueda de personas desaparecidas y de secuestros ha aportado a ese protocolo las buenas prácticas de cada uno de los estados de la República. Lo importante es que cuando tú colaboras con un protocolo, lo haces tuyo y lo vas a aplicar. ¿Cómo se ha mejorado, este protocolo cuando toman experiencias de estados afectados por el crimen organizado? Porque en cada estado, en nuestra experiencia, hay un grupo de ministerios públicos comprometidos que han hecho, de acuerdo a su experiencia, distintas diligencias, distintas experiencias que han aportado al protocolo. Podemos decir que en algunos casos el Ministerio Público no ha actuado,
incurrido en omisiones. Sin embargo, hay muchos grupos de búsqueda con resultados positivos. Esas buenas prácticas son las que se han sumado. ¿Cómo distinguen, por ejemplo, entre un levantamiento, desaparición, secuestro y la trata de personas? Sí, siempre existe un hecho de la desaparición de la persona y la familia viene y te dice, no encuentro a mi familiar. A partir de ahí se hacen toda esta serie de diligencias para empezar a buscar a la persona, con quién tenía convivencia, a qué se dedicaba, quiénes fueron las últimas personas que lo vieron, etcétera. Siempre esto se hace acompañando y aportando al Ministerio Público, que es quien lleva la investigación. A partir de ahí, como tú lo comentas, las causas de la desaparición pueden ser diversas. Puede ser que haya sido captada por un tratante. Esto nosotros lo vemos con las adolescentes y los adolescentes cuando llegan los papás, y eso es muy útil, las redes sociales con las que la menor estaba conectada. A ver, ahí, por ejemplo, ¿qué alerta le podemos dar a los padres de familia y a todas las personas que estamos expuestos en las redes sociales de no caer en una situación como esta? Ahí es muy importante porque nosotros pensamos que nuestros hijos están seguros en nuestra casa y a veces están en su cuarto en una computadora que está conectada a todas las redes sociales y nuestros hijos e hijas están inseguros ante esa red. Los tratantes siempre buscan en el adolescente de lo que ellos carecen y eso es lo que te va a dar el tratante. Cuando ven adolescentes que no tienen este afecto o que no están cuidados, ellos son los que le empiezan a ofrecer al niño y la niña, mira, yo es lo que te voy a dar. Y cuando nosotros nos llegan, por ejemplo, con una imagen de un novio que fue el que lo vieron, y metemos esa imagen a las redes sociales, no a través de programas, muchas veces aparece que ese sujeto tiene distintos Facebook, distintas formas de captar a las adolescentes. Muchas veces son gente de mayor edad y se hacen pasar como más jóvenes. Y siempre el enganche es esa, la seducción o el engaño. Y es a partir que la menor o el menor por sí mismos acuden, porque es a través del engaño, que una vez captados ya es cuando los logran retener. ¿Qué experiencia les ha dejado los casos que han resuelto hasta el momento respecto a cómo se encuentra México frente a la trata de personas? Nosotros, bueno, yo tengo la experiencia de que fui fiscal de este delito. Considero que también se ha visibilizado más el fenómeno de la trata de personas. Yo siento que en México había muchas situaciones de trata, pero que estaban normalizadas. Por ejemplo, la trata laboral también. O sea, puede ser trata con fines de explotación sexual, pero también con fines de explotación laboral. Entonces, cuestiones como las niñas que de los poblados las mandan a trabajar como empleadas domésticas y son niñas menores de edad y que están casi en situación de esclavas en las casas, era algo que ahorita se dice, cuidado, eso no se puede explotar hacia las personas, pero antes estaba normalizado. O la cuestión de dar a la hija, ¿no?, menor de edad también, para que se casara con otra persona, ¿no?, sin que existiera una situación de noviazgo. Yo considero que sí hay una situación, ¿no?, que tenemos que atender, pero que sobre todo se ha visualizado más el fenómeno, ¿no?, a través de todas las campañas que desde Corazón Azul, ¿no?, hace de 2 años aproximadamente hacia acá, han visualizado el fenómeno. Ya tienes las dos visiones de cada lado de la trinchera. ¿Cuál es la principal falla del sistema mexicano? Considero que es la cuestión de la impunidad, ¿no? Cuando lo que las víctimas nos dicen más que nada es ¿por qué no cuando yo fui al Ministerio Público no se empezó a actuar, ¿no? Yo sí siempre defiendo también a los funcionarios honestos que hay en el Distrito Federal y en cada entidad federativa. Yo, en mi experiencia, conocí policías que dieron, de verdad, en su trabajo cotidiano, dejaban la vida en atender todos los casos, igual ministerios públicos, ¿no? Sin embargo, sí considero que debe crearse más plazas, por ejemplo, de ministerios públicos, para que haya una mayor atención. Muchos de lo que pasa, por ejemplo, en Ciedo, de la PGR, es que se están atrayendo muchos casos que les corresponden a los estados investigar, y que entonces PGR se satura y ya no puede atender de esta manera, ¿no? Entonces yo considero que también lo que es competencia de los estados debe quedarse en los estados y sí dar más apoyo a los estados para que tengan dinero para la procuración y administración de justicia, ¿no? Que eso se tiene que reflejar en el presupuesto. Hablando de presupuestos y sexenio, etcétera, el gobierno del presidente Calderón tuvo un índice alto en desapariciones y secuestros. ¿A qué se debe
porque justamente nace pro víctima y empieza a dar solución a esta problemática. Pero desde esta óptica que tienes de los dos lados, ¿a qué crees que se deba? Sí, a que muchos de estas desapariciones, levantamientos, fue por esta lucha contra el crimen organizado. En nuestra experiencia de las personas desaparecidas que se han reportado con nosotros, la mayor parte te refieren que fue levantado por un grupo delincuencial, ¿no? Sí hay casos en donde mencionan que fue una autoridad, una policía estatal, municipal, pero podría decir que no llega ni al 10% de los casos nuestros. Solo puedo hablar de lo que a nosotros, claro, pro víctima, nos han ido a pedir ayuda. Entonces, sí, esto se debió precisamente como a esta lucha entre el crimen organizado y a la actividad delincuencial. Y frente a esta situación, ¿las autoridades dieron el ancho o se quedaron cortas? Nosotros, como Províctima, hasta este momento y con el número de atenciones que hemos dado, considero que dimos una respuesta. Sin embargo, sí se necesita presupuesto para atender algunas cosas. En esto quiero como explicarte rápidamente nada más cuál es la atención integral que nosotros damos. La víctima llega con nosotros y es revisada por una médica o médico general que hace un diagnóstico y a partir de ahí se les da cita con hospitales de especialidad con los que tenemos convenio. Pero también está cuando ella plantea lo que sucedió, el delito de que fue víctima, está en un solo momento el abogado o abogada, el profesional en psicología y en trabajo social, para detectar sus necesidades en forma integral. En este sentido, y por eso es que quería platicarte para hablar del presupuesto, creemos que en lo que nos faltó a nosotros es en el área de trabajo social. Cuando una persona sufrió un delito, se quedó sin trabajo y necesita empezar un proyecto productivo, y ese capital semilla para empezar ese negocio no lo tiene Províctima, ¿no? Entonces sí se necesita ese fondo. También nos enfrentamos con el problema de las medicinas. Aunque se hace un diagnóstico, la gente no puede pagar las medicinas. Entonces sí creo que se enfrentó el problema, se dio una respuesta, pero que sí con esta nueva ley que se está gestando, etcétera, tiene que existir un fondo para víctimas, para acompañar a la víctima en esta resignificación de su vida a través de este nuevo proyecto, con el apoyo psicológico, con el apoyo jurídico, pero se necesita dinero para apoyarle en estos aspectos. Y obviamente presupuesto también para todo ese capital humano de especialistas que de alguna manera también evitan la revictimización. Exactamente, sí. Para nosotros actualmente en Províctima tenemos aproximadamente 500 personas, la mayor parte está en el Distrito Federal y otra parte en los estados de la República. Tenemos en 15 estados, nos faltan 17 y considero que daríamos una respuesta más inmediata si tuviéramos Províctima en esos otros estados. Tengo entendido que de cada 3 víctimas que se acercan a ustedes, 2 son mujeres. ¿Es que denuncian más o que somos más propensas a ser víctimas? Considero que es este rol, ¿no?, que en esta cuestión de perspectiva de género, que tenemos las mujeres del rol del cuidado. Siempre nos ocupamos más por los miembros de nuestra familia. Entonces, no siempre son las víctimas directas. En caso de violencia intrafamiliar, sí, en su mayor parte, pero en los demás delitos son ellas quienes se acercan a nosotros para apoyar al otro familiar que fue víctima. En caso de personas desaparecidas, las gentes que se han acercado, la mayor parte, el desaparecido es hombre y quien se acerca a nosotros es la esposa, ¿no? En este aspecto ha sido algo como muy importante, a través del Infonavit, lograr que estas personas que fueron desaparecidas, a través de esa declaración que se hace ante el Ministerio Público, se congele el crédito y no siga generando intereses, aun cuando no se haya hecho la declaración de ausencia y presunción de muerte. Son como distintos aspectos en que hemos ido solucionando estas necesidades de las víctimas. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con ustedes para hablar un poco más del tema. No le cambien. Les voy a explicar qué es Smartbox y cómo es que gracias a él estamos en este lugar. Smartbox es Smartbox tiene más de 900 experiencias que solo se pueden explicar una vez que las vives.
Nuevo Gol. El mejor gol de tu vida. El poder de la innovación. Volkswagen, das Auto. Seguimos en esta charla con Sara Irene Herrerías Guerra, procuradora de Províctima. ¿Cuáles son los teléfonos donde la gente en una necesidad de apoyo, de su ayuda, pueden acudir? Sí, tenemos un call center que opera las 24 horas del día, los 365 días del año. Es 01800 842 8462, que equivale a 01800 víctima, ¿no? Que es más fácil de recordar. Pero hay personas que no pueden hablar por teléfono, que muchas veces las están vigilando y que sí pueden tener acceso a internet. Tenemos un contacto @províctima.gov.mx. Nos dicen de qué manera las podemos contactar para que no corran riesgo y nosotros vamos hasta donde la persona está. Dices que 24 horas del día. Y, por ejemplo, si están en los estados de la República, ¿cómo se pueden acercar ustedes a ofrecer esta ayuda? También, a través de este teléfono, la persona nos dice en qué estado vive y le vamos a hacer una cita inmediatamente desde el call center en el centro de atención quede más cercano a su domicilio, donde tenemos centros de atención. Cuando están en un estado donde no hay centros de atención, nos comunicamos con ellos y a partir de ahí se hace la cita para nosotros acercarnos a las personas. Lo que siempre insistimos es en no revictimizar, sino en nosotros facilitar este apoyo y esta ayuda a las personas. Ustedes han ayudado en cuestión de desaparecidos, homicidios, secuestro, violación, privación ilegal de la libertad, trata de personas, extorsión, violencia familiar, abuso sexual, lesiones, amenazas, robo, negligencia médica, responsabilidad profesional, sustracción de menores, incluso en el caso de Pemex, también hubo ahí un apoyo. ¿Cómo fue? Sí, desde el primer momento que así actuamos cada vez que existe un evento como el de Pemex, nosotros nos acercamos al lugar donde fue el suceso. Desde ese primer día nos acercamos a los hospitales donde estaban las víctimas, nos acercamos a la torre de Pemex y nos acercamos a estos hospitales. A partir de ahí, estuvimos ahí pendientes con las autoridades que dirigían la coordinación para atender a las víctimas, para dar nuestro apoyo. Y los días siguientes, el día siguiente también estuvimos en la Procuraduría General de la República, en el CEMEFO, donde habían llevado los cuerpos, que lamentablemente de las personas que habían fallecido, para acompañar a las víctimas también en el reconocimiento. Algo importante es, en estos días hemos seguido en contacto con estas personas para ofrecerles nuestro apoyo y la atención psicológica. Algo importante que vemos en Províctima es que muchas veces en el primer momento hay mucha gente que apoya, pero van pasando los días y se deja a las víctimas. Nosotros lo que hacemos es tener el contacto y seguir insistiendo a las personas a medida que pasen los días de que estamos ahí para darles el apoyo jurídico, el apoyo psicológico. Hasta el día de hoy ya estamos coordinados también con Pemex para que nuestros psicólogas y psicólogos sigan dando este apoyo. Un sinfín de oportunidades para ayudar, pero estaba checando ahí algunos datos. La Ley General de Víctimas de alguna manera podría replantear o dobletear las funciones de Províctima, o pone en riesgo la existencia de esta Procuraduría. Sí, en esta nueva ley crea un sistema nacional de víctimas en donde las personas tienen un carnet, llegan al registro y a partir de ahí se les hace referencia a las distintas instituciones para su atención. Algo que yo he insistido en esta experiencia de Províctima es que lo que más me agradecen las víctimas es llegar a un lugar y que los 4 profesionistas estén en un solo lugar para atenderlas. Aquí en el DF, pero también en los estados donde a veces vienen recorriendo 1 hora de camino para llegar al centro de atención. Y si llegando al centro de atención se les va a estar mandando a otras instituciones, para mí es muy importante no hacerlo porque se revictimiza. Sin embargo, esta ley que se aprobó por el Congreso, lo han dicho muchas autoridades, que se tienen que hacer modificaciones. Entonces, en estas modificaciones no sabemos qué va a pasar. Províctima puede subsistir como una institución federal que atiende a víctimas, o pueden decidir también que estos recursos de Províctima también entren al sistema, ¿no? Es una decisión del Congreso, que es quien está haciendo estas modificaciones a la ley. ¿El Sistema Nacional de Atención a Víctimas de alguna manera tendría que suplantar? ¿Se les ha planteado esta posibilidad?
A nosotros, la única instrucción que nosotros ahorita, bueno, desde que fue creada Províctima, dependemos de Presidencia de la República. La única instrucción que yo he recibido es que, por favor, sigamos trabajando y atendiendo a las víctimas. Entonces, hasta este momento, pues es lo que hemos hecho, pero todavía no podría como hablar del futuro de la institución. A ver, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso Cáceres? Cuando la presunta victimaria sale en libertad y entonces los que eran las víctimas buscan acercarse a este tipo de instituciones. ¿Hasta dónde llegan a ser independientes como Províctima cuando dependen de una institución federal? Porque somos abogados victimales que vamos siempre a estar en favor de las víctimas, ¿no? Yo siento que el gobierno federal y los gobiernos estatales tenemos la obligación constitucional de atender a las víctimas del delito, y eso no implica que te vayas a poner, ¿no?, del lado de la autoridad, ¿no?, porque nuestra función es estar del lado de las víctimas. En este sentido, igual, las víctimas que acuden a nosotros, lo que vamos a hacer es ejercer los derechos que ellos tienen en los códigos procesales. Siempre les insisto a las víctimas, para que yo sea tu abogado victimal me tienes que autorizar ante la autoridad, sea Ministerio Público o juez, porque nosotros no podemos actuar como independientemente, ¿no? Nosotros nos unimos a los derechos como coadyuvantes de los derechos que tiene ya la víctima, ¿no? Y es como cualquier institución, ¿no?, del Estado. El Ministerio Público también tiene esa función de perseguir el delito y velar por los derechos de las víctimas, ¿no? Entonces, aun cuando sea igual una autoridad. En el caso, por ejemplo, en los estados de la República, supongo que les ha tocado algún ejemplo en el que un presunto delincuente termina siendo la víctima de algún secuestro de levantón, de alguna ejecución. De esa manera, en ese ejemplo, ¿cómo pueden ayudar a los familiares? Nosotros, en ese caso, quien es competente son las comisiones de derechos humanos, que ven violaciones de derechos humanos por parte de la autoridad. Nosotros solo atendemos a las víctimas, o sea, cuando, le digo porque sí acuden a nosotros personas que dicen que inculparon injustamente a su hijo o a su hermano, ¿no?, y que son víctimas por ello. Y si en el camino ustedes se dan cuenta de que en realidad era parte de una banda, a lo mejor. Sí, nosotros desde que está señalado como indiciado, como inculpado, como probable responsable, nosotros ya no somos competentes por los estatutos de creación de Províctima. Nosotros solo somos competentes si es una víctima de delito. Ahora, en el caso de violencia familiar, hace ratito platicábamos acerca de, pasamos muchos delitos o muchas violaciones a nuestras garantías porque son parte de lo común. En el ámbito familiar también sucede lo mismo en muchas ocasiones y sobre todo en algunas regiones del país. Sí, yo considero y ahora que atiendo, ¿no?, Províctima, y que no es uno de los delitos principales, ¿no?, que por los que fuimos creados. Sin embargo, siento que la violencia intrafamiliar es el principal factor para que exista la violencia generalizada. Yo considero que si nosotros tratamos a la violencia familiar, atendemos a las mujeres, pero también a los hombres. Nosotros, todas, ¿no?, hombres y mujeres, creamos a esos agresores, ¿no?, esta sociedad. Y ellos también tienen que tener una oportunidad de reflexionar sobre su violencia en cursos de masculinidad. O sea, yo considero que para trabajar este fenómeno tenemos que trabajar con hombres y mujeres, y es la única manera en que podemos restablecer ese tejido social. ¿Cómo es un curso de masculinidad? En donde el hombre reflexiona y tiene talleres para pensar el por qué es violento, ¿no? Muchas veces son cuestiones culturales de que así aprendieron que así se tenía que actuar, a veces son inseguridades, pero lo que es un hecho es que es resultado de una educación, ¿no? Igual que la mujer es resultado de una educación en donde creemos que tenemos como que aguantar ese maltrato. Entonces tenemos que trabajar con hombres y mujeres para lograr como esta coordinación y que de verdad se restablezca el tejido social. Yo insisto, porque hay quien dice que en materia de violencia contra las mujeres es más como empoderar a la mujer, insistir, denunciar y que el sujeto entre a la cárcel. Yo considero que tenemos que trabajar también con ellos para que ellos dejen de ser violentos. Por un hombre que deje de ser violento beneficiamos a 10 mujeres más, ¿no? Entonces, a su madre, a sus hermanas, ¿no?, a sus hijas, a su pareja, y es la única manera en donde de verdad vamos a caminar hacia algo positivo. Y sí considero
que el que exista violencia intrafamiliar es lo que hace que los y las adolescentes salgan de sus casas y sean captados por estos grupos delincuenciales. El niño y la niña salen huyendo de esta violencia y se encuentran una mayor violencia afuera, ¿no? Y por eso es que son captados. Considero que si de verdad tratamos este fenómeno de la violencia, vamos a lograr que los adolescentes sigan en sus hogares y que no sean captados por estos grupos. ¿Cómo andamos en los estados de la República, en estos índices que ustedes tienen de atención? El mayor número de casos, por ejemplo, de personas desaparecidas, depende un poco de los delitos, pero en personas desaparecidas sí tienen más los estados como Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Durango, Veracruz. En otros delitos sí se ve el reflejo, ¿no?, donde operan más los grupos delincuenciales, igual Michoacán, Morelos, y Guerrero. Es donde tenemos más incidencia. Guerrero también. En la trata de blancas, trata de personas, ¿cuáles tienen una ruta? En la trata de personas, yo de lo que puedo comentar es también, ¿no?, de mi experiencia anterior, pero donde mi competencia era también cuando eran delitos que comenzaban en el extranjero, porque era la PGR, la Procuraduría General de la República, y sí venían muchas migrantes de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, que querían no conseguir trabajo, se vienen para acá para trabajar o para llegar a los Estados Unidos y eran captados, ¿no?, por los grupos de tratantes que estaban en la frontera, ¿no?, en frontera con Malapa, ¿no?, en toda esa región. Y también existe mucho la trata laboral, también de personas migrantes que no tienen documentos, y este grado de vulnerabilidad de no tener dinero, de no tener documentos, hace que sean captados para trabajar, ¿no?, en lugares casi solo por comida, ¿no? ¿Hay algún sector de edad que tenga un foco? En explotación, con fines de explotación sexual, sí, mujeres jovencitas, ¿no?, entre los 12 y los 18 años, pues es el mayor rubro. En explotación laboral, ¿no?, el rubro de edad se hace más amplio, ¿no? Nosotros aproximadamente en trata de personas, de víctimas que se han acercado a nosotros como províctima, son aproximadamente 100 víctimas. Entonces es algo que nosotros también queremos promover y llegar a estas víctimas para que acudan con nosotros. Bueno, Sara Irene, dile a la gente nuevamente el teléfono para que se comuniquen con ustedes en caso de requerir su servicio. Claro que sí, es el 01800 842 8462 o 01800 víctima, y el contacto @províctima.gov.mx. Quiero en este 01800, o si llegan directamente con nosotros en Ángel Urraza, esquina con Pestalozzi, en la Colonia del Valle, que sepan que pueden plantear el problema y que si no somos competentes vamos a acercarlos al lugar donde se los puedan solucionar. Procuradora Sara Irene Herrerías Guerra, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, le agradezco muchísimo. Províctima, acérquense si es que lo necesitan. Nos vemos la próxima. Pásenlo.